finalmente escuchar a don Francisco Javier Garrido, que nos va a hablar sobre el tema adaptación estratégica en tiempos turbulentos. Don Francisco Javier Garrido es miembro de la Royal European Academy of Doctors, la RED sería, ¿no es cierto? Y fundador del Harvard Business School Corporate Level Strategic Group en Boston. Es autor de más de 30 libros sobre estrategia, comunicación y gestión. Es director y editor senior de la colección Lo que aprendemos en el World Best MBA de Planeta de Agostini, editor multinacional español. Doctorado honoris causa por la Universidad Li Chui de China y académico chileno-español. Bien, dejamos entonces a don Francisco Javier para que se explaye en su tema, adaptación estratégica en tiempos turbulentos. Por favor, Gracias, Francisco. Sergio, por la presentación. Y antes que todo quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por invitarme a participar de esta actividad que se enmarca en esto, en el concepto de ingeniería y resiliencia en condiciones de riesgo, como hemos podido escuchar en las presentaciones anteriores, que declaro encuentro muy interesantes. Lo que yo voy a intentar aportar desde mi perspectiva, mi especialidad es el tema estratégico, es cómo entendemos el tema de la adaptación estratégica en tiempos turbulentos, que así le hemos llamado, en estos tiempos complejos. Lo primero que me gustaría decir respecto de esto es que esta misma conmemoración remota del Día de la Ingeniería nos muestra un estado de adaptación incómoda, que es el estado de adaptación que al que nos sometemos las organizaciones y los sistemas cuando estamos obligados. Siempre digo que es mucho mejor adaptarse cuando no estamos obligados, sino de manera anticipada, porque eso es natural a la especie humana, como vamos a ver. Es mi tesis desde donde parto cuando trato de explicar el significado del concepto estratégico para la adaptación y para las organizaciones y para los sistemas en general. Hablar de adaptación estratégica en principio supone resolver la cuestión de qué entendemos por estrategia. Y como todos sabemos, estrategia es un concepto que tiene una historia larga. Estamos hablando de una disciplina que tiene más o menos unos 3.300 años de desarrollo. En Occidente normalmente lo asociamos con Sun Tzu y sus trabajos del 420 aproximadamente antes de Cristo, pero en verdad en Oriente se entiende mucho antes, más o menos hacia el 1300, con los trabajos de Tai Kung. En estas tres dimensiones, el modelo clásico, modelo empresarial y modelo convergente, tenemos distintos cultores, distintos autores, pero el primer modelo estuvo marcado por la idea de la estrategia y el conflicto. El segundo periodo estuvo marcado por la idea de la estrategia para la competencia, incluso gracias a un trabajo de Porter de la década del 80, la gente pensó que la estrategia solamente era para competir. Creo que el propio autor así lo creía, lo dice en las primeras páginas de su libro y es una equivocación. Y en tercer lugar está los modelos de estrategia cooperativos, que suponemos que en el siglo XXI tienen mucho mejor desempeño. De hecho, estamos siguiendo algunas compañías que tienen diseños estratégicos cooperativos que han sido mucho más resilientes. Eh, en Chile, en los últimos episodios que tuvimos de crisis social, de octubre del año pasado en adelante, y en esta crisis pandémica también, las compañías que operan sobre modelos cooperativos y los gobiernos que operan en sus distintas carteras con modelos cooperativos también han sido más resilientes. Digo esto porque normalmente la lógica en que se mueve la dimensión estratégica es la lógica del conflicto, de la competencia y la cooperación, que es una dinámica social que es cíclica y se reitera. Por tanto, no es que la estrategia sea solamente competitiva, como pensaba Porter, por ejemplo, o solamente cooperativa, o solamente conflictiva. En verdad, estas dinámicas se van dando de manera cíclica, se van resolviendo en función de los intereses y los objetivos estratégicos de cada organización. Y por supuesto que la estrategia depende de un contexto y opera en función del objetivo estratégico. Y ahí surge entonces el concepto de escenario en el diseño estratégico. La palabra estrategia y la palabra escenarios también son palabras que son víctimas de su propio éxito. Y frecuentemente uno escucha en televisión periodistas de todas las latitudes que hablan de distintos escenarios
y hablan de la palabra escenario con alguna liviandad incluso. El concepto de escenario estratégico está muy desarrollado en una escuela en la que yo estudié y en la que colaboro, que es la Seed Business School de Oxford, donde está el Centro de Estudio de Escenarios Estratégicos que desarrolló Niels van der Heijden, creador del método estratégico de escenarios para la Shell en la década del 70. Y básicamente cuando uno habla de escenarios, está hablando de algo que tiene que ver con una forma de pensar en el futuro, pero que sirve para decidir lo que se va a hacer hoy día en el presente. Está un poco el concepto de sentido de urgencia, en el sentido de que estamos seguros de que si no hacemos ciertas cosas hoy, ese futuro seguro que no va a llegar. Eso sí lo tenemos claro. Sabemos que el futuro siempre nos sorprende, la realidad nos sorprende, la realidad es muy dinámica, pero los métodos y los modelos de diseño y desarrollo de escenarios estratégicos nos sirven para intentar anticipar distintas opciones de futuro, ¿no? Entonces, el escenario, yo siempre digo que es el lugar donde va a vivir o no la estrategia en el futuro, porque el diseño estratégico requiere de un contexto. Y estudiar esos contextos, como decía Natalia y como también apuntaba Guillermo Rolando, es parte del dilema de la gestión, es parte del dilema de la ingeniería del sentido, como le definía muy bien Guillermo Rolando. Me gustó mucho esa definición, la voy a tomar, lo voy a citar, eh, porque en verdad darle sentido a la toma de decisiones requiere de hacer un buen análisis, un buen análisis y un buen diseño de contexto, porque si no, en otro caso, estamos jugando en el diseño estratégico con cuestiones que son poco plausibles, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que lo que es señal para una persona puede ser ruido para otra, es decir, un mismo analista, una misma observadora o observador de una realidad, puede, frente a las mismas señales, obtener resultados completamente distintos de acuerdo a sus capacidades. Los equipos multidisciplinarios ayudan mucho a que podamos tener un mejor barrido respecto a la manera en que estamos haciendo el análisis de contexto y de anticipación, y de cómo se están moviendo las tendencias de manera anticipada. Porque la información es importante, los datos son muy importantes para decidir, siempre y cuando sepamos cómo usarlos, ¿no? Hay organizaciones que tienen buenos equipos de asesores y analistas, pero no necesariamente son buenos sintetistas en la toma de decisión para saber qué hacer con esa información. Y la toma de decisiones es muy importante para defendernos de una enfermedad que tienen las organizaciones y que no es propia de este momento, que es una enfermedad llamada inercia. Cuando el cambio ocurre de manera más rápida fuera de la organización que dentro de la organización, quiere decir que esta organización, este sistema está en problemas, pero no siempre son capaces de verlo. Y nosotros estudiamos a través de un método que llamamos el Strategic IQ o el coeficiente intelectual estratégico, que lo creó John Wells, tres dimensiones en las organizaciones, que es la dimensión estratégica, la estructural y la humana, para ver qué tan flexibles y adaptables son en esas tres dimensiones. Y medimos entonces el coeficiente intelectual estratégico en estas tres dimensiones, estratégica, estructural y humana, haciendo un parangón entre la manera en que se mide también el coeficiente intelectual, que es la capacidad de adaptación y de reconocimiento de antecedentes relevantes del entorno, para medir la sustentabilidad del rendimiento y el rendimiento superior sustentable que tienen las organizaciones. Aquí John Wells nos recuerda que cuando el cambio es más veloz del exterior que del interior de la organización, ahí estamos en un tremendo problema. Entonces, tenemos que ir midiendo estas variables para estar seguros de que no nos pase, que no nos pille una situación como esta, muy rígidos y con muy poca capacidad de adaptación, o que de pronto no nos demos cuenta que el cambio ocurrió ya más rápido fuera y en el entorno que en nuestra propia organización. Eso siempre es dramático porque eso hace muy difícil la adaptación. Por tanto, el verdadero problema, uno debiera preguntarse si realmente es cuándo cambiar o si el problema es cómo cambiar. Nosotros creemos que el real problema es cómo cambiar, porque el cambio es continuo. Por tanto, preguntarse cuándo cambiar es antinatural, porque el cambio ocurre siempre. Es cierto que en el diseño estratégico uno decide el momento oportuno para la acción, eso es otra cosa. Pero respecto a la adaptación y al cambio estratégico, lo más importante es el cómo, el diseñar y el modelar el cómo estamos preparados para nuestros modelos de cambio y nuestros modelos de adaptación, más que el cuándo, que realmente es continuo. Ahora, Harari, en su último libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, dice que en un mundo inundado de información irrelevante, la
claridad es poder, ¿no? Y yo tiendo a coincidir con eso. Cuando tenemos exceso de información, como tenemos hoy día, lo más importante para tomar decisiones estratégicas y para tomar decisiones que afectan a muchas personas en el tiempo, es tener claridad respecto de la información y los datos. Ya no es tan difícil conseguir datos e información. Lo más complejo es tener las habilidades suficientes para tomar decisiones con claridad en este tipo de escenarios complejos. Muchas gracias, te agradecemos, Francisco Javier, por entregarnos esta mirada sobre la estrategia de la adaptación, que es tan importante en los tiempos y hechos actuales. También, por otra parte, agradecemos a nombre del Colegio de Ingenieros a los expositores por haber compartido con nosotros su tiempo y sus conocimientos y sus actividades también con los asistentes a este seminario. Les recordamos a todos ustedes que este es el último evento de la celebración del Día de la Ingeniería, que conmemora una acción altamente resiliente en la historia de Chile, que fue la recuperación del país por la población después del terremoto del 13 de mayo de 1647, hace ya más de 370 años, y que consideramos el inicio de la ingeniería en el país. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias.